Ok, listo. Bueno, ahí faltan poquitos mientras se están conectando. Ok, vamos a observar. Recuerden que ya vimos la primera forma de Foster del circuito LC. Aquí observen, estamos con el circuito LC que vimos la clase pasada también. ¿Sale? Y nos va a quedar de esta forma. De esta forma es como vamos a trabajar con un circuito LC. ¿Sale? Entonces, tenemos esa siguiente forma. Vamos a hacer un ejemplo, donde en el ejemplo observamos que tenemos que para la de Foster, siempre debe ser para la de Foster, la función admitancia. ¿Sale? Siempre debe ser admitancia la segunda de Foster. La primera de Foster debe ser impedancia, como lo hicimos la clase pasada. Ahora, tenemos nuestra función admitancia. Aquí vamos a ver si cumple, si tenemos el primer término. La función HDS dijimos que aparece cuando el numerador es de mayor grado que el denominador. Vamos a multiplicarlo para ver si es mayor. Bueno, ahí lo podemos observar, ¿no? Que sería multiplicando S cuadrada más 3 más 1 nos queda 4S cuadrada más 3, ¿sale? Y el polinomio abajo sería multiplicando S cúbica, S cuadrado por S cúbica más 2S, ¿sale? Ok, el primer término aparece si el numerador es de mayor grado que el denominador. Aparece, observamos que es mayor, de grado 4. Y entonces primero, para obtener, aquí le vamos a poner, obtener HDS, entonces efectuamos una división. Hacemos una división de polinomios, ¿sí se acuerdan? Tenemos S cúbica más 2S y hacemos la división S cuarta más 4S cuadrada más 3, ¿sale? Listo. Ahora hacemos la división que nos quedaría S por S cúbica nos queda menos S cuarta, ¿verdad? S por 2S nos queda menos 2S cuadrada. ¿Ok? 4 menos 2 nos queda 2S cuadrada más 3. Bajamos el 3 y observamos que vamos bien porque no tenemos signos negativos. Y el primer término, como tenemos una admitancia, si recuerdan, aquí lo vamos a escribir, lo vamos a escribir aquí arriba. ¿Se acuerdan? La admitancia que es igual a la inversa de la resistencia más la inversa de lo de la bobina, LS, más SC. Y la impedancia sería igual a la inversa, ¿no? R más LS más 1 entre SC. ¿Listo? Ok, para que nos vayamos acordando. Y como la admitancia, tenemos un término en S que tenemos un capacitor, ¿no? Vamos a ponerle aquí el capacitor y tiene un valor de 1, ¿no? 1 faradio. Listo. ¿Sale? Y ya vimos que tenemos el primer término HDS. Vamos a poner nuestra función, la vamos a escribir. Déjenme hacerlo pequeño para que nos quepa aquí. ¿Vale? Ok, tenemos aquí nuestra función que es admitancia. Nuestra admitancia que sería igual al primer término de la división que sería S, ¿sale? Más lo que nos resta, el residuo que es 2S cuadrada más 3 entre S cúbica ya vimos que es S cúbica más 2 es el mismo término, ¿no? Ay, se fue. Se fue muy pequeñito. ¿Qué pasó? Tengo una duda, ¿de dónde salía el 1 faradio? ¿De dónde qué? ¿De dónde salió el capacitor de 1 faradio? ¿De un faradio? De aquí. Le voy a poner una flechita para que la veas. Lo voy a hacer un poco más grande. ¿Ya vistes? ¿Qué sería SC transformado? ¿Cuánto vale el capacitor? Ah, ok, ya. Y acá ¿Por las está, mira. admitancias y las impedancias? Sí, acá está. Ah, ok. SC. ¿Ya viste? Sí, maestra, muchas gracias. Aquí te lo voy a poner con el cuadrito azul para que lo veas. Son las que vamos identificando. ¿Sale? Listo. Y entonces, ¿qué dijimos? Ah, ok. Entre S cúbica más 2S.
Y este término lo podemos escribir, que es el mismo que tenemos acá, ¿no? Lo voy a escribir como S por S cuadrada más 2, ¿sale? Esto lo vamos a poner aquí para que se acuerden. Esto, todo esto, es igual a S por S cuadrada más 2, ¿sale? Es lo mismo. Ok, entonces ya. Ahora vamos con el siguiente término, K0 entre S. Vamos, K0 entre S. ¿Qué tenemos? Un K0 y el valor de 2K1S. Observamos que sí tenemos el término, ¿no? Ok, vamos primero con K0 para que lo vean. ¿Sale? Ahí está. K0 es impar, ¿verdad? Como es impar, aparece K0 entre S. Entonces tendríamos nuestra función. Vamos a ir colocando y de S es igual a S más. Vamos a expander en fracciones. Ok. Aquí le vamos a poner expander. Ahora, este término vamos a expander en fracciones para que no se nos olvide. ¿Listo? Y entonces ahora sí tenemos K0. Nos quedaría K0 entre S. ¿Ven? Tenemos K0 entre S. S es el primer término que ya tenemos, ya observaron. Luego expandemos en fracciones y tenemos K0 entre S. ¿Sale? Luego más, tendríamos, ¿cuál es el siguiente término? Tendríamos 2, ¿sí? Observamos los términos restantes. Tendríamos 2K1S y observamos que tenemos S cuadrada más 2. S cuadrada más 2. Y si se cumple, ¿verdad? Vean el tercer término. Y ahora vamos a calcular K0. Que tendría, igual como lo hacíamos con transforma de Laplace, es S por toda nuestra función, la que está en amarillo. ¿Sí? Lo vamos a escribir aquí con amarillo para que se acuerde. S cuadrada más 3 entre S por S cuadrada más 2. Y lo evaluamos, ahora sí, evaluamos con qué raíz. ¿Cuál es la raíz de K0? Es 0, ¿verdad? Eliminamos términos semejantes, evaluamos y nos queda 3 entre, ok, esto vale 0 entre 2, 3 medios. Y es positivo, vamos bien, ¿sale? Ahora vamos con K1, 2K1. Tenemos 2K1S, que sería igual al denominador por toda la función. Y dijimos que la función es la de amarillo, ¿no? Tenemos 2S cuadrada más 3 entre S por S cuadrada más 2. ¿Sale? Y la evaluamos con qué raíz. S cuadrada igual a menos 2. Tiene que ser S cuadrada. Observamos que aquí tenemos un término en S. Necesitamos que sea S cuadrada. Como tenemos esta S, 2K1S, esta S la vamos a pasar. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Y entonces se multiplica S por S y nos va a dar S cuadrada. ¿Sale? Y esta la quitamos de aquí. Y ya pasó hacia acá. ¿Sí queda claro? Y entonces nos queda S cuadrada que sería... Ay, estoy borrando. Nos quedaría S cuadrada, sería menos 2. Ok, eliminamos, aquí se nos olvida, eliminamos términos. Nos quedaría menos 2 abajo y arriba nos quedaría menos 2 por 2, nos queda menos 4. Acuérdense que S cuadrada vale menos 2 por 2, menos 4, más 3. Y nos quedaría menos 1. Y nos queda signo positivo todo, un medio. ¿Sí? Ya que nosotros calculamos las constantes, vamos a sustituir en nuestra función. Vamos a escribirlo aquí a un ladito. Ahí así para que veamos. Y entonces tenemos nuestra función. Ok. Tenemos nuestra función y de S es igual a S más, ¿y cuánto vale? 3 medios, ¿verdad? Después,
tenemos 3 medios entre S más, tenemos 2K1, observen que es 2K1, vale 1 medio, ¿no? Vale 1 medio, pero es 2K1S, entonces hay que multiplicarlo por S. Entre S cuadrada más 2, ¿sale? Ahora sí, vamos a identificar los términos. Ah, pero primero hay que bajarlo, sin más, si no podemos observarlo, ¿no? Entonces tenemos y de S es igual a S más el 3 medio los pasamos hasta el denominador. Y como queda el 2, acuérdense que hacemos esto. 3 medios entre una S entre 1, ¿sale? Esto pasa para abajo y el 3 pasa hasta abajo, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos queda? 2S y el 3 abajo, ¿sale? Y esto se va en 1. Ok, entonces nos quedaría 1 entre 2 tercios de S. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? No, profesora. Ok, vamos con 1 medio de S. Más, entonces tenemos que es S cuadrada. Y el 1 medio, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. Nos quedaría S como si fuera S entre 2, ¿no? Entre S cuadrada más 2. Y como si estuviéramos entre 1, entre 1. El 2 pasa aquí. Y la S pasa hasta abajo. Entonces sería el 2, nos queda 2. Bueno, vamos a ponerle otro color para cambiarlo. Nos quedaría, vamos a poner el 2, sería 2S cuadrada. Y el 2 por 2 nos cambia a 4, ¿verdad? Ahí está. Y aquí se va. Nos queda 1. Y luego la S también la vamos a pasar abajo. Y entonces aquí ya nos queda 1 entre 1, ¿sale? La S dividimos entre S y el 4 entre S, ¿sale? Y entonces ahora sí podemos escribir 2S cuadrada entre S más 4 entre S. 1. ¿Listo? Pero ahí podemos simplificar, ¿verdad? Observen, tenemos S cuadrada, lo podemos eliminar con esta S. Y vamos a escribir nuestra función para identificar los términos más sencillo. Nos queda el primer término más el segundo, que tendríamos 1 entre 2 tercios de S. Este ya está. Luego tenemos más. Ponemos el último término. Ok, 1. Entonces nos queda 2S, ¿verdad? Aquí 2S más. El 4 lo podemos pasar como hace rato hicimos hasta abajo. Y nos quedaría, sería 1 entre 1/4 de S. Sí, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí para que ustedes vean. Tenemos 4 entre S. Y entonces lo pasamos, que nos quedaría como si hubiera 4 entre 1, S entre 1. Esto pasa para acá abajo y el 4 hasta allá abajo. Nos quedaría 1 entre S entre 4, que equivale a 1/4 de S, ¿no? Esto es lo mismo que tengamos 1 entre 1/4 de S. ¿Ya vieron que sí? ¿Sí quedó? Sí, profesora. Ok, listo, ya tenemos nuestros elementos. Ahí podemos identificar más fácil. Voy a borrar todo esto para dibujar nuestros circuitos, ¿sale? Ok, hasta ahí no hay preguntas, ¿no? Bueno, vamos a identificar con lo que está en el cuadro azul, las admitancias. Tenemos la admitancia. ¿Qué tenemos en el primer término? Observamos, la admitancia es S por un valor, que sería, ¿qué? Un capacitor, que ya dijimos. Luego, más, ¿qué tenemos en el segundo término? 1 entre S por un valor, ¿cuál es? La bobina. La bobina. Luego tenemos más. Aquí ya hay dos elementos, ¿ya vieron? Dos, una sumatoria. Cuando es una sumatoria, entonces ya no va a ser
ser una admitancia. Esto que tenemos va a ser una impedancia. Identificamos con términos de la impedancia. Entonces nos quedaría 1 entre. Si es una impedancia, vamos con abajo. S por un valor que es una bobina. Y la impedancia 1 entre S por un valor. Capacitor. El capacitor. Le vamos a poner aquí C para que vean que se vale por el capacitor. Listo, ahí está. Y observamos que tenemos 3 bloques, ¿verdad? Tenemos 3 bloques. Tenemos el primero que va en paralelo porque las admitancias se colocan en paralelo. Y tenemos aquí el tercer bloque. ¿Listo? Pero en el tercer bloque hay 2 elementos que son ¿qué? Impedancia, ¿verdad? Estos son impedancia. Y estos dos van en serie, pero en paralelo con los anteriores, ¿sale? Entonces empezamos con el primero. Tenemos un capacitor que tiene un valor de ¿qué? De 1, ¿no? Un farad. Luego tenemos una bobina en paralelo igual, que su valor es de, aquí está, ¿cuánto vale L? 2/3. Listo. Y al final tenemos una bobina y un capacitor en serie, pero están en paralelo. Tenemos una bobina en serie con el capacitor, pero en paralelo con los otros 2 bloques. La bobina, ¿cuánto vale? 2 henries. Y el capacitor vale 1/4 de farad. Este es C. ¿Vale? Ok, y aquí observamos que es una admitancia. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguros? Ok, déjenme hacerlo más pequeñito para que le puedan tomar captura. Ahí está. Tómenle captura. Esa es la segunda de Foster. ¿Listos? ¿Ya tomaron captura? Sí, profesora. ¿Sí? Sí. No hay preguntas, muchachos. ¿Dudas? ¿No? Seguros que no hay preguntas, no hay dudas. Vamos a seguir con el siguiente método. Pero estamos con el circuito. LC. ¿Sale? Ok. Hoy estamos a 25, ¿verdad? Ok, acuérdense que ya la siguiente semana terminamos. Bueno, más bien, la siguiente semana hacemos ¿cómo se llama? Evaluación. La evaluación. Entonces viene toda esta parte. ¿Listo? Entonces, ¿puedo borrar? ¿No hay preguntas? ¿No? No, profesora. Ok. Bueno, voy a borrar. Y vamos con las de Cowell ahora. Que déjenme ver. Ahí está. Vamos con primera de Cowell. Y podemos empezar. ¿Sí? Podemos utilizar la misma función para que no tengamos problema. ¿Ok? Entonces tenemos nuestra función. Nuestra función que sería la misma. Ok, tenemos la primera forma de Cauer. Entonces, para la primera forma de Cauer dice que el grado del numerador debe ser de mayor grado que el del denominador.
ya que en las de Cauer dijimos que vamos a hacer divisiones, ¿sí? Entonces aquí la única condición es que el numerador sea de mayor grado que el denominador. Si se cumple, entonces podemos efectuar la división. Si no fuera de esa forma, hay que invertir, ¿sale? Entonces aquí observamos que nos quedaría s cuarta más, nos quedaría 4s cuadrada más 3, ¿sale? Y abajo nos quedaría s cúbica más 2s. Y vamos a hacer la división, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestro polinomio y observamos que si cumple es mayor el grado del numerador que el denominador. Hacemos la división. Entonces nos quedaría s cúbica más 2s. Dividimos s cuadrada más 3, ¿sale? Listo. Hacemos la división y nos quedaría el primer término s por s cúbica menos s cuarta menos 2s cuadrada, ¿sale? Y aquí hacemos la resta. 4 menos 2 nos queda 2s cuadrada. No nos debe quedar signos negativos, acuérdense, ¿sí? Ya hicimos la división. Recuerden, o sea que tenemos, lo vamos a volver a escribir aquí. Tenemos la admitancia es igual a 1 entre R más 1 entre LS más SC. ¿Listo? Y la impedancia tenemos que es igual a R más LS más 1 entre SC. Okay, SC. Listo. Y aquí, esto es lo que vamos a tener para identificar nuestros elementos. ¿Ok? ¿Sí? Listo. Ok, tenemos el primer término. ¿Qué elemento es? Si es una admitancia. ¿Qué es? Capacitor otra vez. Un capacitor y va conectado en paralelo porque ahí vamos a poner a cambiarle. Ok. Tenemos un capacitor. ¿Y qué valor tiene el capacitor? Un faradio. Un faradio. Listo. Ok. Y escribimos nuestra función. Tenemos y de s es igual. Hicimos la división, tenemos el primer término, ¿sale? Más lo que nos queda de residuo, 2s cuadrada más 3, entre lo que tenemos en el dividiendo, ¿no? Listo. Ahora, este término lo vamos a invertir. Le vamos a poner aquí invertir. Si era una admitancia, ¿ahora qué va a ser? ¿Qué pasó? Lo vamos a invertir por lo que dijo al principio, que el numerador debe ser más grande que el denominador. No te escuché, es que se oye muy lejos. Que si lo vamos a invertir por la regla que puso al principio. Ah, sí, sí. Y aparte, la forma de Cauer es eso, que se cumpla, sí, que el numerador sea de mayor grado, se invierte y se invierte, divides, inviertes, divides. Y para que se cumpla, entonces observamos que va a ser ahora s cúbica más 2s entre 2s cuadrada más 3, ¿sale? Y efectuamos la división, ¿sale? Vamos a hacer la división, ok, aquí, y nos quedaría entre s cúbica más 2s, ¿no? Y que nos quedaría un medio de s, ¿no? ¿Sí? Un medio de s por 2, nos queda 1 por s cúbica, ¿no? Menos. ¿Sale? Ok. Y nos queda menos 3 medios de s. Ahora sí, nos quedaría
4 medios, nos quedaría 1 medio de S. ¿Estamos bien? Tenemos 1 medio de S, que es una impedancia. Un valor por S, ¿cuánto? Y si es impedancia, ¿qué elemento tenemos? Bobina. Una bobina. Entonces, como es una impedancia, tenemos una bobina que va, las ponemos en horizontal y las admitancias en vertical, ¿sale? Y tenemos, ¿qué valor tiene? Un medio de Henry. De Henry, ¿sale? Y volvemos a escribir nuestra función. Tenemos, aquí empezamos, nuestra función y de S es igual, ya hicimos el primer término que nos queda S, más, invertimos, ¿verdad? Como invertimos, va a ser 1 entre, que tenemos, nos quedó, ¿qué? 1 medio de S, más lo que nos queda del residuo, 1 medio de S, entre 2S cuadrada más 3, ¿sale? Y volvemos a hacer lo mismo, lo que nos queda, vamos a invertir, aquí le anotamos, invertir. Si invertimos, era una impedancia, ¿ahora qué vamos a tener? Admitancia. Una admitancia, invertimos y nos quedaría 2S cuadrada más 3 entre 1 medio de S. Y efectuamos la división, ¿sale? Otra vez. 1 medio de S entre 2S cuadrada más 3. Hacemos la división. Y aquí nos quedaría, ¿qué? 4S, ¿no? Sí, ¿verdad? 4S entre 2 nos queda 2S cuadrada. Menos, aquí, menos. Ok, nos quedaría 2C cuadrada. Ok, y nos quedaría, esto se va y bajamos el 3. ¿Listo? Y ahora sí, como es una admitancia, ¿qué elemento tenemos? Vean acá donde dice Y de S, es un valor por la S. ¿Qué elemento Capacitor. es? Un capacitor. ¿Y qué valor tiene el capacitor? 4 faradios. 4 Faradios, faradios. Listo, 4 faradios. Otra vez volvemos a escribir entonces nuestra función. Y de S es igual a S más lo que invertimos al principio. Tendríamos 1 entre 1 medio de S más, invertimos, ¿verdad? Porque ahí le escribimos en amarillo. Y invertimos y nos quedó que 1 entre 4S más nos queda 3 entre 1 medio de S. ¿Listo? Y lo que tenemos del residuo, lo que nos quedó de la división, vamos a invertir. Si invertimos, ahora sí, ¿qué función tenemos? Era una admitancia. Los de negro son admitancias, ¿no? Era una admitancia. Ahora vamos a tener una impedancia. Les estoy poniendo impedancias con rojo y las admitancias con negro. Y entonces invertimos, nos quedaría 1 medio de S entre 3. Y hacemos la división. 3 entre 1 medio de S. ¿Qué nos quedaría? Ok, tendríamos que multiplicar por S. Y para que nos dé 1 medio, tendría que ser 1/6, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, 1/6. Ok, y nos quedaría menos 1 medio de S. Aquí hacemos, nos queda 0. Y se acabaron las divisiones. Ahora sí, si es una impedancia, ¿qué elemento tenemos? Si es 1/6, que es un valor por S. Una bobina, ¿no? Que vale 1/6 de Henry. Y escribimos nuestra función. Tenemos Y de S. El primer término era S. Más, invertimos, que era 1 entre 1 medio de S, más
Volvimos a invertir y nos quedó 1 entre 4S más, volvimos a invertir y nos quedó, ¿qué? Un sexto, ¿no? Invertimos y nos quedó 1 entre un sexto. ¿Sale? De S. Listo. A ver, acá algo escribí mal. 1 entre 2 S. Ah, es un medio, no es 1 entre 2 S. Ok, entonces tenemos que es que un medio de S. Un medio de S. Listo. Y podemos observar, empezamos con una admitancia, luego tenemos una impedancia, luego tenemos una admitancia y al final una impedancia. ¿Sí? Entonces, si observan, admitancia, impedancia, o sea que hacemos la división, invertimos una impedancia. Vamos a hacer la división, invertimos una admitancia, ¿sale? Y entonces observamos, vamos a colocar nuestros elementos. Observamos el primer término, ¿sí? Nuestro circuito. Tenemos nuestras terminales, tenemos un capacitor que está en paralelo, ¿verdad? El primero. De 1 faradio. Luego sigue lo que es la bobina que tenemos abajo. 1 medio de Henry. Y luego sigue otro capacitor que vale ¿qué? 4 faradios. Y al final terminamos con la bobina. ¿Sí? ¿Que vale cuánto? Un sexto. Un sexto de Henry. Y observamos que estamos iniciando con una admitancia. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Este procedimiento lo vamos a hacer hasta que ya no tengamos residuo. Hasta que se acabe, hasta que llegue a 0, sí. Y para todos los circuitos es igual. Hacer divisiones, nada más que la primera de Cauer debe de cumplir esa condición, que el numerador sea mayor grado que el denominador. Y efectuamos divisiones. Si no fuera de ese, tenemos que invertir desde el principio para que sea mayor. Y no pueden quedar signos negativos, porque si nos hubiera quedado aquí un menos 3, cuando hagamos la división nos va a quedar un menos un sexto y no hay bobinas negativas, ¿o sí? O algún capacitor negativo, pues no, ¿verdad? Entonces, si sale un signo negativo, es que ya estamos mal. Tenemos que regresarnos hasta el principio y ver qué es lo que pasó, si tenemos que invertir o hay que hacerlo, ¿sale? Ok. ¿Listo? ¿Ya tomaron captura? Sí, profesora. Ok, entonces vamos a hacer... Ok, tenemos la primera de... Ok, ya hicimos las de Foster. Hicimos una de Cauer. Ok, vamos a hacer la segunda de Cauer. Ok, la segunda de Cauer. ¿Qué dijimos que eran las segunda forma de Cauer? Dijimos. Ok, ya lo puedo borrar, ¿verdad? Sí. Listo. ¿Qué dijimos en la segunda forma de Cauer? ¿Qué hacemos? Ordenar de menor a mayor. Ordenamos, sí, de menor a mayor grado, ¿ok? Pero primero también vemos que el numerador sea de mayor grado, ¿sí? Hay veces que no es de mayor grado. Entonces, en este caso, bueno, podemos, ¿cómo se llama? Podemos, más bien, invertimos, podemos invertir y luego ya podemos colocar nuestra función, ¿sí? De menor a mayor grado, ¿ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo con la segunda de Cauer. Y déjenme ver aquí, si no, no se hace pequeño. Y tenemos el circuito LC, ¿listo?
Ok, tenemos nuestra función. Vamos a hacer nuestra función. Ok, tenemos ahora... más 2. Ok, entonces observamos, vemos, ¿el grado del numerador es mayor? No. No. Entonces lo que hacemos primero es invertir. Entonces vamos a invertir y tendríamos nuestra admitancia. Tendríamos s cuadrada más 1 por s cuadrada más 3 entre s por s cuadrada más 2. ¿Listo? Ok. Y ahora sí, el numerador es de mayor grado que el denominador. Entonces nuestra función nos quedaría s cuarta más 4s cuadrada más 3. ¿Sale? Y abajo tendríamos s cúbica más 2s. Ok, ya se cumple. ¿Qué más dijimos que íbamos a hacer? Ordenamos, ¿verdad? Ay, ordenamos nuestra función. Y nos quedaría 3 más 4s cuadrada más s cuarta. ¿Sale? Y abajo nos quedaría 2s más s cúbica. ¿Listo? Ahí está. Ahora sí, vamos a efectuar las divisiones. S más s cúbica. Entre 3 más 4s cuadrada más s cuarta. ¿Listo? Ok, hacemos la división. ¿Y qué términos tenemos? 3 entre 2s. Entonces nos quedaría 3 entre 2s. ¿Sale? Ok, tenemos ahí nuestra función. 3 entre 2s. Ok, entonces tenemos el primer término. Ok, multiplicamos y nos quedaría ¿qué? Menos 3. Ok, menos 3. Y menos 3 entre 2s cuadrada. ¿Sí? Ok, tenemos que arriba, ¿cuántos medios? Serían ¿qué? 8, ¿no? 8 menos 3 nos quedaría 5 medios de s cuadrada más s cuarta. ¿Ok? Como tenemos una admitancia, vean qué elemento es. ¿Qué elemento? Díganme qué. 1 entre s por un valor. ¿Qué elemento tenemos? ¿Capacitor? No, un capacitor es SC nada más. Una bobina. Y la bobina es 1 entre LS, ¿no? ¿Sale? Y entonces tenemos una bobina, que sería una bobina, ¿de qué valor? Medios. 2 tercios. 2 tercios de Henry. Pasamos el 3 hacia abajo, ¿sale? Ok, ya tenemos nuestra función. Ahora vamos a escribirla. Tendríamos nuestra función y de s, va a ser igual. Hicimos la primera división, 3 entre 2s. O podemos ya dejarlo como pasando hacia abajo. Si queremos, podemos dejarlo 1 entre 2 tercios, ¿no? De s. Más lo que nos resultó, que tendríamos 5 medios de s cuadrada más s cuarta entre
2s más s al cubo. ¿Listo? Ok. Y quitamos esto. Listo. Y dijimos que vamos a ¿qué? A invertir. Entonces, invertimos. Aquí le ponemos invertir. Invertimos nuestra función, ¿verdad? Y tendríamos ahora una impedancia. Que sería 2s. S cuadrada entre 5 medios de s cuadrada más s cuarta. Y hacemos la división. Ejecutamos nuestra división. ¿Qué nos quedaría? Entre 2s más s cuadrada. ¿Ok? Ya que nosotros acabamos de invertir, entonces tenemos 2s más s cuadrada. No es cierto, ¿por qué le puse s cuadrada? Es s cúbica, ¿no? 2s más s cúbica. Aquí. Ahí está. S cúbica. Es 2s más s cúbica. Sí. Listo. Ok, ya que tenemos 2s, más bien nos quedaría, eliminando la 2s, que nos quedaría 4 entre 5s, ¿no? 4 entre 5s. 4 entre 5s. ¿Sí? 4 por... Entre 5s se va el 5 y 4 entre 2 nos queda menos 2. S cuadrada entre S nos queda una S, ¿sale? Luego, menos 4 quintos de S cúbica. 5 quintos menos 4 quintos nos queda 1 quinto de S cúbica, ¿sale? Ok, ahora tenemos una impedancia. ¿Qué elemento es? ¿Qué elemento tenemos ahí? Capacitor de 5 cuartos. De 5 cuartos. Ok, tenemos un capacitor. Como es impedancia, va en horizontal y vale 5 cuartos de faradio. ¿Listo? Y volvemos a escribir nuestra función. Empezamos. Tenemos, la primera fue de 1 entre 2 tercios de S. Más, invertimos. ¿Sí? Y nos quedó, podemos pasar, ¿no? 5 cuartos de S. Ah, no, al revés. 5 cuartos. Ok. Lo estoy escribiendo mal. Ok, nos quedaría 1 entre 5 cuartos de S. Más lo que nos quedó del residuo. 1 quinto de S cúbica entre 5 medios de S cuadrada más S cuarta. ¿Sale? Listo. Y volvemos a invertir este término. Entonces, invertimos. Si invertimos, vamos a tener ahora una ¿qué? Admitancia. Entonces, tenemos una admitancia que sería igual a ¿qué? A 5 medios. Tenemos 5 medios de S cuadrada más S cuarta entre 1 quinto de S cúbica. Y hacemos la división. Cúbica entre más S cuarta. ¿Sale? Ok, hacemos nuestra división y ¿qué nos quedaría? 5 por 5 nos quedaría 25 entre 5
entre 2S, ¿no? Para que se elimine una S. 2S, este es S. ¿Vale? Ok, entonces nos quedaría menos 5 medios de S cuadrada. ¿Sí? Ok, y nos resulta abajo una S cuarta. Listo, S cuarta. Ok, tenemos una admitancia. ¿Qué elemento es 1 entre S por un valor? Un inductor. ¿Una bobina? Una bobina. ¿Qué valor tiene la bobina? 2.25. 2/25 de Henry. ¿Listo? Ok, ya tenemos nuestro elemento. Ahora sí, vamos a volver a escribir nuestra función para que invertimos, ¿no? Nos quedaría 1 entre... 1 entre el primer término 2/3 de S. Más, invertimos. Y nos quedaría 1 entre 5/4 de S. Más, invertimos. Y nos quedó 20. Ok, vamos a ponerlo abajo. Nos quedaría 1 entre 2/25 de S. ¿Sale? Más lo que nos queda de residuo, S cuarta, entre 1/5 de S cúbica. ¿Sale? Y ahí vamos a volver a invertir. Invertimos esto. Invertir. ¿Saben? Volvemos a invertir. Y si teníamos una admitancia, ahora va a ser una ¿qué? Impedancia. Y nos quedaría 1/5 de S cúbica entre S cuarta. Y hacemos la división. Un quinto entre S cúbica, ¿ok? Si hacemos nuestra división, ¿ok? Nos queda el término de 1 entre, ok, 1/5 entre S, ¿no? Nos queda 1 entre 5 y una S. Y nos queda S cuarta entre S, nos queda S cúbica, ¿no? Nos queda 1/5 de S cúbica y se acabó, ¿sale? Ahora sí, la impedancia, ¿qué es? ¿Qué elemento tenemos? Una bobina. Un capacitor. Un capacitor, ¿no? Tenemos un capacitor. ¿Qué valor tiene? 5 faradios. 5 faradios, ¿ok? Y ahora sí, vamos a escribir nuestra función otra vez. Tendríamos al final nuestra función. Si observan, va de escalerita. Tenemos 1 entre 2/3 de S. Más, luego tenemos una impedancia que sería 1 entre 5/4 de S, que esta es una impedancia. Luego más, tenemos una admitancia. Tenemos una admitancia. 1 entre más, hacemos otra, tenemos 1 entre, y nos quedó que 1 entre 5S, que es finalmente una impedancia. ¿Listo? Y observamos que va de escalerita. Vamos a dibujar nuestro circuito para que lo observen. ¿Sí? Tenemos entonces, empezamos con un capacitor, no es cierto, con un capacitor, con una bobina, ¿verdad? ¿Qué valor tiene, dijimos?
2/3 de Henry. Luego sigue un capacitor que tiene el valor de 5/4 de faradio. ¿Listo? Y luego seguimos con una bobina que tiene un valor de 2/25 henries. ¿Listo? Y terminamos con un capacitor. ¿De qué? De 5 faradios. ¿Listo? Y observamos que empezamos con una función que admitancia las divisiones. ¿Listo? Ok, ¿alguna pregunta, muchachos? No, Ok. profe. ¿No? Ok, pueden tomar captura. Ahí está. Tomen captura. Ok, si no hay preguntas, no hay dudas, está todo correcto. ¿Sí? No tenemos preguntas, no tenemos dudas. No, profesora, ninguna. Ninguna, seguros. Sí, Ok, profesor. vamos a... Ok, ya son casi las 4. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Déjenme pasar asistencia. Listo, ya pasé asistencia. Y los veo para... Ay, no es cierto, mañana no. Mañana es jueves. Hasta el jueves los veo. Sí, profesor. ¿Listo? Hasta jueves. Ok, cuídense. Tenemos... Sí, nos vemos el jueves, muchachos. Hasta luego, Gracias, profesor. profesora, igualmente. Hasta luego. Bye, hasta el jueves. Bye.